Por ejemplo, toda esa cosa ahora que están haciendo, exposiciones que tú recorres con imágenes, cine y de todas esas cosas, y los cuadros y todo. Eso lo inventé yo hace como 20, 30 años. Era una cosa total, espectáculo total. Para mí el problema es la simultaneidad y la totalidad. Sigue siendo un problema fundamental. Yo quiero ir más allá de lo que he ido. Quiero romper ciertas cosas. Imagen de Caracas fue un resultado de todo lo que había hecho. Cuando cerraron Imagen de Caracas, yo pasé 5 años sin pintar. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Jacobo Borges. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos al episodio número 38 de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos cerrando nuestra tercera temporada. Hoy nos acompaña Jacobo Borges, uno de los más reconocidos y aclamados artistas plásticos del país. Su trayectoria por el cine fue breve, pero dejó profundas y muy marcadas huellas en el cine venezolano. Imagen de Caracas y su propuesta de cine urgente son prueba de ello. Jacobo, un verdadero placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Y como ya es costumbre en nuestro programa, te vamos a pedir que demos inicio a nuestra conversación contándonos un poco sobre tus primeros años de vida. ¿Cómo fue Jacobo Borges de niño? Jacobo, bienvenido. Vamos a unir, antes de definir pintura, cine y cosas esas. Yo al principio no tengo palabras para nombrar lo que veía y lo que hacía, ni tenía definiciones, eran hechos. Por ejemplo, el descubrimiento del color fue un hecho, no un concepto, que es que ese muchacho Cuervo, que me sé el nombre porque lo vi cuando tenía 20 y pico de años. Mi mamá me metió en una escuela, no era una escuela, era una señora que te enseñaba a leer las primeras letras y ese tipo de cosas. Y el primer día que yo llegué ahí, éramos 10 quizás. Yo tengo la impresión que él cuando estaba dibujando en una mesa alta. Y yo nunca había visto lápices de colores. Y yo vi lo que él estaba haciendo. Era una cosa muy sencilla, un barco. Pero él dibujaba primero en rojo, en una sola línea, el barco, que era una especie de barco de papel, y muy fácil. Después otra línea roja, siguiendo el amarillo, siguiendo el azul, siguiendo el verde o siguiendo el negro, pero eran una y que otra línea. Yo me acuerdo que me quedaba un poquito alto donde él estaba dibujando y me pareció una cosa increíble, el color, nunca lo había visto. Claro, esos son dibujos muy elementales y tampoco muy creativos. Lo que era es que él conocía una forma que la repetía una dentro de otra, con la pura línea. Él reaccionó mal porque yo le pedí el dibujo, porque me gustó tanto y le dije que si me lo daba. Y él se negó, y se negó fuerte, que yo lo que le quería era quitar el dibujo para decir que era hecho por mí. Y cuando salimos de la clase, que salieron los muchachos, y había llovido, y estaba ese insecto que llaman caballito del diablo. A mí lo fantástico era el nombre, me pareció una cosa increíble. Y cuando llegamos afuera, que había agua y los caballitos del diablo y todo eso, él le dijo a los otros niños que yo le quería quitar el dibujo para decir que era hecho por mí. Pero lo decía muchísimas veces y muy bravo. Y yo muy acomplejado. Porque primero no pretendía eso
y creo que él era un poquito más grande que yo. Jacobo, ¿y qué edad tenías en ese momento? Yo, 3 o 4 años. La escalera esa que estaba al lado, yo la subí una vez y me encontré con un hombre que estaba ahí, de la misma edad de la maestra. Y él era escultor, yo no sabía que era la palabra escultor. Pero había unas cabezas. Él fue el que hizo el busto de Sucre, que está en la plaza Sucre de Katia. Y él tenía otro trabajo, que él retocaba fotos. En ese momento no habían fotos de color. Y entonces él agarraba una fotografía en blanco y negro y le metía con creyones color encima. Y era un iluminador fantástico. Parecía que era una fotografía en color. Entre eso y lo de este muchacho fue un impacto tremendo. Y después entró el cine, más o menos simultáneo. Mi papá compró un proyector de 8 milímetros y el que proyectaba era mi hermano. Yo anunciaba la película. Entonces ahí en el cerro, los muchachitos esos nos daban 1 centavo por ver Buster Keaton o ver Chaplin. Tenía también una crucifixión de Cristo, una escena. Y bueno, con ese dinero nosotros nos íbamos al cine grande y veíamos Tarzán. Tarzán y el que era de ciencia, Bull Rogers como que era. Tenían unas naves que parecían de cartoncito, porque en la película temblaban, tú sabes, la animación era muy mala, ¿no? Pero había una imagen que me pegó muchísimo. Era que dentro de la nave había teléfono, era como una cápsula. Entonces apretaban esa cápsula y se veía la imagen con quien estaban hablando en el espacio, porque era de nave a nave. Entonces, hay que atacar, yo no sé qué, el número. Entonces el otro lado respondía, listo, comandante. Pues eso me volvía loco. Yo lloré la primera vez que pude hablar así por teléfono, cuando empezaron a poder comunicarse. No era todavía estos teléfonos, pero uno podía hablar. Y me acuerdo que Diana estaba fuera de Venezuela y yo estaba en Caracas. Diana es tu esposa, Jacobo, ¿no? Sí, Diana es mi esposa, hasta ahora, que tenemos como 41 años casados. Bueno, no tenía los 26 cuadros, entonces tenía como 10, temblaba mucho, pero tú veías la foto con quien estabas hablando, que eso antes no sucedía. Yo lloré porque yo me acordaba de ese sueño que yo tenía con esas conversaciones entre nave y nave. Pero yo mezclaba todo eso. No era que yo quería hacer cine o quería hacer pintura. No, lo que me enloquecía era todo lo que se movía, todo lo que era imagen, todo lo que era luz. Hacía juego con luz de noche con una linternita. Todo lo que eran formas. En esa época yo no me acuerdo cómo ni quién nos enseñó, pero nosotros oíamos radio con una piedra y uno le conectaba un micrófono y lo pegaba a la piedra, una parte que tenía la piedra, que era como plateada, era un metal, que ahorita no me acuerdo los nombres. Bueno, y con eso oíamos radio. Entonces, era todo lo que iba naciendo, todo lo que después fue natural y todo el mundo. Ese principio entre lo primitivo, el invento, el cuento y la realidad se me mezclaba. Y es lo que he hecho todo el tiempo. He mezclado siempre las cosas. He hecho cosas que podrían ser pintura, pero tenían sonido o tenían movimiento. Cosas que tenían movimiento y eran un cuadro. Nunca era una sola cosa. Eran varias cosas a la vez. ¿Cuándo se inició tu formación en las artes plásticas? Desde que yo te cuento lo de la escuela, desde el principio, porque además hubo coincidencias y casualidades que son increíbles. Mi papá era chofer, fue chofer de taxi, chofer que tenía clientes o que lo contrataban, y él lo contrató un señor que se llamaba Pedro Vallenilla Echeverría. Y resulta que él era coleccionista.
Y mi papá me llevaba por la puerta de servicio para que viera los cuadros. Él empezó con una colección del impresionismo, después el impresionismo como más rígido, más consciente, sabía más porque él leía mucho. Y después pasó al cubismo. La colección cubista de él está en el Museo de Bellas Artes y ha viajado. Es una colección en Latinoamérica la más importante. Bueno, yo con 7 años, 6 años, iba a esa casa por la puerta de servicio porque mi papá me quería mostrar los cuadros. Y yo vi mucho esa colección. El hijo de él, que tenía más o menos la misma edad que yo, cuando crecimos, él terminó siendo amigo mío. Cuando su padre desapareció, una vez nos reunimos los dos recordando toda esa cosa, pero al mismo tiempo viendo cuadros míos en esa colección, porque él me descubrió. Es la primera exposición que hice con 2 o 3 pintores y habían unas obras mías en el museo. Era la primera vez. Y él estaba viendo esa exposición y se me acercó. ¿Tú eres hijo de Nectalí? Le dije, sí. Y llamó a su esposa, mira, él es hijo de Nectalí. Bueno, y ahí empezó la relación y él vino a mi taller, vamos a llamarlo así, que no era, y vio varios, y entonces él compró para su colección como 2 o como 3. Pero fíjate, cuando yo quise ser pintor, mi papá no quería. Él quería que yo fuera carpintero. Y él me hablaba de un chino que según él hizo los leones esos que están en Maracay. Cuando no habían esos edificios tan grandes, esos leones lucían grandísimos. Y ese cuento me lo contó muchas veces mi papá. Y cuando yo quise ser pintor, él se opuso. Que no, que me iba a morir de hambre y todo. Y le dije, pero tú me hablaste del chino y él no se murió de hambre. Tuvo éxito, hizo los leones, hizo tal. Y entonces me dijo, sí, pero él era chino y tú eres venezolano y tú te vas a morir de hambre. Como tú ves, todo era mezclado. Y los libros fue igual. Que cerca de ahí de la casa había un zapatero que llaman Zapatero Remendón. Él estaba en la puerta de enfrente de su casita, pues, de su rancho. Pero a él le gustaba leer y le gustaba contar cuentos. Entonces varios de nosotros nos sentábamos ahí en el suelo al lado de él a oír cuentos o libros enteros que contaba. Cuando estaba ya en 4º grado, llegó ahí un muchacho de apellido Sánchez, y él tenía una información, porque su papá era periodista. Sabía que existía la Escuela de Artes Plásticas, donde era, había asistido a cursos infantiles. Tenía un lápiz mágico, que es un 7B, que es un lápiz muy suave y muy negro. No necesitas presionarlo para que sea negro. Y yo lo vi dibujar con un lápiz de eso y me volví como loco. Me dio la información donde se compraba, que era en el centro de la ciudad. Pero eso para mí era muy lejos. Pero hice un plan porque mi mamá ni mi papá me iban a dejar ni le iba a interesar que yo reuní durante meses, creo que valía $1, una cosa así. Y con la información de él, llegué a la Plaza Bolívar, eso estaba cerca de la Plaza Bolívar. Y yo chiquito tenía que alzar la mano así para pagarle. Y lo que pedí, un lápiz 7B. El tipo vino, asomó la cabeza y me vio al carajito ahí. Nos llamaban. Yo sabía el precio, le di el dinero y él me dio el lápiz. Andar con ese lápiz, esa era una cosa, era un poder lo que yo llevaba en la mano. Pero eso lo combiné con la información de él de la escuela. Yo quería saber dónde estaba la escuela y cómo era la escuela. Y eso era de la Plaza Bolívar recto hasta el Puente Guanábano, era como 5 cuadras. En el camino de esas 5 cuadras vi la biblioteca. Una biblioteca pequeña, pero gigantesca para mí. Y me puse contra el vidrio, así un poquito. Lo vi y decidí que cuando regresara, porque iba a regresar por el mismo camino, iba a entrar. Entonces llegué hasta arriba, hasta la escuela. Pero una cosa curiosa, ese curso lo daba Alejandro Otero. Pero Alejandro tendría ahí 20 y pico de años. Era un muchacho. Y yo mucho tiempo creí que él era profesor. Y no, es un proyecto que se le ocurrió que no le pagaba a la escuela, de darle cosas con mucha libertad a los niños. Y ya bajando, antes de bajar ahí mismo en la escuela, había un pintor sentado en la silla viendo
un mural grande, y yo me paré al lado del carajito de 6 años, 7 años, y lo vi muy preocupado viendo el mural, que es lo que hacen muchos pintores, que se quedan viendo lo que están haciendo. Y yo sentí que yo necesitaba ayudarlo. Y le dije, esa mano de esa mujer está muy larga. Y él se volteó un poquito furioso. Mira, carajito, la pintura no es una fotografía. Me quedé así callado. Bueno, eso me lo aprendí en la escuela cuando hacía un dibujo o una cosa, un dibujo, lo que fuera, y me venían a criticar los otros niños. Yo les decía, mire, la pintura no es fotografía. Mi primer argumento conceptual de lo que era la pintura. Ese que me dijo eso era Jesús Soto. Mis amigos eran unos carajitos y no les interesaba ni la lectura, ni la música que yo oía, porque ellos oían música popular y yo no oía música popular. Yo oí música popular grande, que me lamento que todo ese periodo yo no los oía, no me interesaba. Ya grande sí, empecé a oír que si Toño la Negra, que si Pedro Vargas. Claro, yo era uno de los más pobres ahí. Yo no podía comprar 3 cosas, ropa, una camisa, un pantalón, un partó juntos, sino un año compraba camisa, el otro año pantalón. Entonces, por ejemplo, yo había crecido y el pantalón me quedaba chiquito, pero tenía el partó nuevo. Entonces yo bajaba el pantalón como Cantinflas, pero me tapaba con el partó. Entonces se veía que mi pantalón llegaba abajo, pero resulta que lo tenía en la nalga. La lectura y la ida a las películas, yo vi las películas que vio Spielberg, todo ese movimiento que ellos hicieron con el cine, que agarraron en los 40, que de repente un túnel, dan una inauguración de un túnel y empieza del otro lado a venir agua increíble del río que se ha metido, pero ellos no saben. Y entonces la siguiente semana tú sabrás si se salvaron o no se salvaron. Entonces, coño, había que conseguir dinero para ir la segunda semana a ver el episodio. Ahora, eso mezclado con todas las otras cosas. Yo en estos días le conseguí un nombre que es Nido. Toda esa vaina fue mi nido. No imaginé hacer cine al principio, sino pintura, porque era más fácil los materiales y todo eso. Bueno, me hice grandes amigos. La mayoría de los grandes amigos míos eran escritores. Bueno, Cabruja le interesaba mucho el cine, sobre todo escribirlo. Yo he escrito un poco de guiones que siempre he pensado que los puedo hacer en algún momento y nunca he tenido tiempo, ¿no? Y hablando en estos días, he pensado que cómo me robó 1 año, 2 años. Mi hermano acaba de morir, murió con 96 años. Es decir que yo puedo llegar a los 96 años relativamente fácil. Claro, haciendo ejercicio todos los días, no dejándote dominar. Y yo pienso a ver si puedo cogerme 1 año. Claro que los modificaría, no serían eso, con la experiencia que tengo. Pero a mí me marcó las 3 pantallas a Berganza. En época del cine mudo. Jacobo, Imagen de Caracas fue un espectáculo audiovisual sin precedente en Venezuela, con el cual se intentó contar la historia de una Caracas cuatricentenaria en el año de 1968. Pero además de eso, Imagen de Caracas resultó ser un formidable embrión del que emergió una extraordinaria camada de cineastas como Antonio Gerandi, Donald Mayerton, Perucho Laya, César Cortés, Juan Santana, Roberto Siso y Fernando Toro, entre otros. ¿Podrías, por favor, hablarnos de esta extraordinaria experiencia? Imagen de Caracas viene de un proyecto que hice en Valencia, que yo no era el director, era Moreno, pero yo logré convencerlo de varias cosas ahí. Uno, romper la proporción de la gente, la escala, entonces, la cabeza y tal. Sino, por ejemplo, poner unos zapatos más grandes y un pantalón, entonces las piernas están desproporcionadas. O ponerle unas nalgas y un hombro diferente. Ponerle la cabeza a donde está la barriga y la cabeza farsa está encima. Y un cuerpo altísimo con un tipo hablando arriba. Incluso creo que usé un momento un niño montado aquí, tapado.
Y después la simultaneidad del espacio. Puse rampa, puse bicicleta y después ampliar la información. Es un parque y el parque, los árboles están hechos por cubos que están en el aire, que parecían las partes de arriba de un árbol, pero ahí se proyectaba. Y de esa proyección había comunicación abajo. Por ejemplo, abajo había un tipo que está en un escritorio, tiene no sé qué tipo de problema, tiene miedo, y de repente en esos cubos aparece la policía, que le dice, párate ahí, desgraciado. Bueno, y él se tiene que voltear porque se lo están diciendo atrás, y él tiene un diálogo. Eso lo vio el que era director de museo, Arroyo. Miguel Arroyo. Se entusiasmó. Mientras tanto, Inocente Palacio iba a hacer una exposición de fotografía de un proyecto con el Consejo Municipal de Caracas. Y Arroyo le dijo, tienes que ver lo que hizo Jacobo, que es mejor que... Y él lo vio y me contrató. Pero yo gasté el primer dinero para hacerlo, lo gasté en una maqueta de todo lo que había imaginado. La maqueta costó lo que él me había dado. Claro, yo un día le dije, ven, quiero mostrarte algo. Y la vio funcionando. Coño, se volvió como loco. Y me dijo, y ahora la podemos construir con el dinero que tú tienes. Y dije, no, el dinero lo gastamos ahí en esa maqueta, que era eléctrica. Yo creía que me iba a meter preso, una cosa así. Él estaba tan entusiasmado que dijo, vamos a hacerlo. Convenció al Consejo Municipal. Yo quería ir más lejos que él. Yo quería ir a una especie de teatro total o de acción total, donde el público era también actor. Y la imagen de Caracas, que era el proyecto de ellos, me gustaba mucho porque era la historia del público. Tú estás ahí como público, pero esa historia que está es tuya también. Y todas las experiencias en la pintura, en el teatro, en la fotografía, en el cine, se dieron cita con esta posibilidad que tenía. Mientras tanto, en Checoslovaquia había tipo, ahorita no me acuerdo el nombre, él hizo un espectáculo de eso en Praga. Además, estaba todo el año. Se llamaba La Linterna Mágica. En invierno fue que vi eso, un invierno arrechísimo. Pero yo lo contraté por los movimientos y por la iluminación y el sonido. ¿Cuánto tiempo duró la preparación de Imagen de Caracas? La preparación, como año y medio, un poquito más. El otro fue el montaje. El montaje duró creo que como 5 o 6 meses. Fue muy complicado, porque ahí fue el momento de la verdad que funcionaran ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos una computadora que medía como 30 metros cuadrados. Y eran 2 científicos, uno venezolano y uno francés. Y ellos vinieron, y ellos fueron los que hicieron esa computadora que no existía. Porque lo que existía era una que tenía en memoria 950K, ¿no? Una carta. Y eso necesitaba una barbaridad de memoria, como la que existe hoy. Y cada chip de eso era gigantesco, medía como 40 o 50 centímetros, a los chips de hoy que casi no se ven. Claro, para construir una cosa de esa escala tenía que buscar un material recuperable, porque si no hubiera sido mucho dinero. Entonces yo había visto, porque había hecho una escenografía, con los tubos de almine, que son tubos que se van uniendo para construir la armadura, para construir un edificio o construir cualquier cosa. Era un andamio. Con ese andamio diseñamos, ahí tuvo Posani, entre todos, diseñamos un nuevo espacio teatral. La gente lo llamaba galpón porque la parte de arriba estaba cubierta con vainas de metal, pero era un diseño muy, muy moderno. Cuando tú lo ves parece una nave espacial. Y ahí habían, por ejemplo, pegado a las paredes, había una escalera que subía como 15 metros. El público caminaba por ahí y las escenas pasaban también por ahí, arriba y abajo. Y eso se mezclaba con unos cubos grandísimos, pero como estaban hechos en ese material, no pesaban. Entonces tú podías mover una pared como de un edificio de 3 pisos. Lo movía y cambiaba las relaciones. O se cerraban o se abrían. Y tenían motos. Hablé con los motorizados, esto de tránsito, y ellos hacían lo que yo les dijera. La inauguración
fue con embajadores y el presidente, pero ellos no sabían lo que iba a pasar ahí. Cuando él llega, él va entrando por un túnel y el túnel se iluminan varias cosas y son como sombras. Y lo que creyeron los militares es que lo iban a matar, que era un golpe de Estado. Todos esos tubos, que eran una cosa como una selva, pero de tubos gigantes, 20 metros de alto. Ahí estaban montados todos los que, bueno, Santana, todos ellos. Y ellos tenían a su vez unos pedazos de tubo que golpeaban y hacían un ruido infernal. Además tiraban triqui-traqui desde arriba. Y el presidente entrando en ese túnel sin entender ese ruido infernal y los ruidos de la moto que corría por todo ese espacio. Él no lo veía allí, pero oía motos. Y el sonido era los niños vendiendo periódicos, ocupando todos los espacios, caían sobre unas pantallas. Son otras que quedaban destruidos por cubos que se movían en el aire. Entonces, ¡plá, plá! Y se oía el ruido y el grito de los niños que decían, periódico, periódico, sucedió otra cosa en la casa, están muertos y vaina. Los militares que iban atrás se tiraron al suelo con los fusiles viendo, porque al mismo tiempo se tiraban papeles que caían sobre la gente y los papeles eran declaraciones de Guardia de España en la época de la independencia y decía, venezolanos, alzados, con pico, con machete, cortarle la cabeza. Cuando esos papeles cayeron y esos soldados los leyeron, tú te puedes imaginar, y al mismo tiempo atrás iban las embajadoras, toda esa vaina que no sabían por dónde iban, porque cuando entraban, esos cubos eran 3 o 4 veces más altos que ellos, y se movían así, ¡clac! Y le abrían un espacio, y entraban por ese espacio, pero se les cerraba el otro espacio, porque eso era movido, no pesaba, movido por los muchachos que están, como 15 muchachos, que tenían una coreografía, cómo se movían. Pero además, por esos espacios aparecían motos. Y ellos me preguntaron, ¿y la moto se lo tiramos al presidente? Al que esté presente, tienen que correr. Y el presidente corrió un poco y ¡pum! Corre. Jacobo, el presidente de la República en ese momento era Raúl Leóniz, ¿no? Él después que salió ahí mandó a cerrar eso. Una vez, pero nosotros seguimos haciéndolo como 2 meses, hasta que lo que hizo fue que metió a los militares. Él la aprobó porque yo le mostré las cosas bellísimas que tenía. No dije lo otro. Pero ahí utilizamos como 10.000 personas. Grabamos y filmamos en todo el país, en la selva, en lo otro. Porque todos estos carajitos se les enseñó a filmar. Entonces cada grupo eran como 5 o 8 y estaban en diferentes sitios. Grabaron por todos lados. Gerandi, porque después lo dirigí como esas películas grandes que dice director 1, director 2 o escena, porque uno está filmando en París, el otro está filmando en Alemania. Entonces son grupos. Entonces hicimos grupos porque al mismo tiempo, eso lo hicimos en 2 años. Al mismo tiempo, unos estaban, por ejemplo, en Barquisimeto, otros estaban en Margarita, y yo tenía un departamento de storyboard, como 5 dibujantes. Entonces ellos recibían, porque era muy difícil hacerlo, porque eran 5 tomas, y tenían que tener sentido. No es que tú filmabas, cuando era una escena con una persona, pero en todas esas cosas habían varios, y eran... Cuando tú estabas editando era columnas verticales, digamos, de la pantalla 2. Columnas verticales de la pantalla. Y esos eran grupos diferentes que habían filmado basándose en los dibujos. Los dibujos eran cuadro por cuadro. Y después teníamos uno sobre los trajes, para que parecieran viejos, usados. Los enterrábamos. Ese era un grupo que hacía ese trabajo y hacía las esculturas. Fíjate que ahí estaba todo lo que había yo pasado por el nido. Es increíble que todo eso lo saqué de Katia, en chiquito, pero lo saqué de allí. Cada experiencia que viví la amplié, pasaron los años y yo fui creciendo y desarrollando hasta que amplié todo eso. En París
yo vi en Napoleón las 3 pantallas. Yo iba mucho al teatro contemporáneo. Tenía una forma, leía mucho, todo el teatro francés, teatro contemporáneo, todo. Ese manifiesto que te lo vamos a enviar, ese es escrito por mí. El grupo, que era principal, eran 6 o 7. Posani, que era arquitecto. Mario Robles, que era el único de ese grupo que había hecho cine, había hecho una peliculita. Él fue muy complicado, pero él me enseñó a dirigir. Todo eso había pasado y filtrado por mí. En una vaina chiquita yo puedo controlar eso. Pero en una cosa donde están todas esas vainas, yo no puedo controlar eso. De la misma manera que lo había hecho. Entonces yo necesitaba en ciertas cosas, por ejemplo la maqueta, porque la maqueta está en todos los movimientos, pero era eléctrica. Entonces cuando yo la hacía, entonces yo ponía, digamos, un cubo, ponía una imagen, todo eso tenía que caminar hasta allá, era una maqueta muy grande. Regresar, verla, ponerla, prenderla, y coño, en una secuencia de 2 o 3 minutos, estaba 2 o 3 días ahí. Entonces, un día se arrechó él. Estamos hablando de Mario Robles. Y se fue, y yo paré la grabación y lo busqué. Era un café ahí al lado. Y entonces me dijo, mira, tú no puedes dirigir eso así. Tú necesitas un asistente que tenga la capacidad de acordarse cada cosa que tú digas. Y él la vigila mientras que tú piensas. No es que cuando tú piensas se para todo. Bueno, buscó a alguien. Me costó al principio, porque era puro cerebro. No había nada con las manos, sino con el cerebro. Por ejemplo, un cubo baja, son pocos de cubos, ese cubo va a bajar y se va a parar en un sitio determinado y se van a abrir unos que están abajo, 3 por ejemplo. Entonces yo me levantaba, los movía y me echaba para atrás, lo veía, volvía a caminar, pero yo no podía verlo, porque en cambio teniéndolo a él, yo estaba al lado y le decía, todo eso estaba numerado, mueve el cubo 2 hacia la izquierda, mientras que ese cubo se está moviendo. Entonces me sentaba a verlo, pero yo no podía, me costaba, me paraba a tocarlo, y cuando me paraba veía que se iba arrecho. Me decía, tú no me puedes dirigir así, y se iba arrecho. Bueno, al final aprendí a no moverme, a usarlos a todos, es decir, bájalo, el otro súbelo, ahora hágamelo usted. No, un poquito más bajo, más bajo, más bajo, ahí. Pero eso no me atrevía yo al principio, cambiar las órdenes y vainas, con ese gentío. No, me daba pena nunca. Yo había hecho muchas escenografías, pero era diferente. Nosotros descubrimos ahí en Puente Hierro una urbanización de la época de Castro, toda escoñetada, viviendo la gente ahí. Entonces yo decidí usar eso como el escenario para Cipriano Castro. Pero eso significa pintar todas esas casas. Quería que todo fuera blanco, el piso, todo eso. Éramos como 40. Yo visitaba esa vaina a las 2 de la mañana. Todos estaban durmiendo ahí. Bueno, decisión. Vamos a echarle cemento blanco, calmo, todo el piso de la calle. Cuando ellos se levantan, todo es blanco, como si fuera nieve. Todo blanco. Hay que decirles cómo deben caminar. Tienen que caminar por la orilla. O si no, en el trabajo van a llegar con los zapatos blancos. Y las paredes, lo máximo que podamos pintar. Porque lo pintamos de noche. Cuando ellos se levantaron, que salen, imagínate tú que te han cambiado el barrio. Piso blanco, no sabes por dónde caminar, porque no te quieres ensuciar su baño. Las casas blancas, con letreros del siglo XIX, vaina. Una bodega allá con una tienda, todo. ¿Y quién mandó a hacer esto? Y decían, Borges. Yo le dije que dijeran Borges. Y ellos tenían miedo, ¿quién era Borges? Si era gobernador, era policía, ¿qué coño era? Bueno, llegó el día de la filmación y ellos encerrados, no podían abrir ventanas. Si querían ver eso, tenían que ponerse del lado de donde estábamos nosotros. Pero el resto no podían, ni en la calle ni nada. Tenían que estar encerrados. Eso se les explicó uno por uno. Jacobo, Imagen de Caracas no solamente fue un espectáculo magnífico, sino que también sirvió de puerta de entrada para que muchos jóvenes encontraran en ella, en Imagen de Caracas, su vocación y pudieran luego, posteriormente, desarrollarla. Sí, eso me impresiona mucho, ¿sabes? Los logros de ellos, porque
El momento de hacer imagen de Caracas era como un río que se está desbordando y se lleva carros, se llevan casas, se llevan árboles, se llevan de todo. Ellos sacaron de ahí, descubrieron sus cosas, ellos construyeron lo que ellos tenían, que era de ellos ya. No fue que Imagen de Caracas, ellos tenían todo eso. Y ese proceso lo que hizo fue que ellos construyeran lo que traían, lo que soñaban. Y a mí eso me impresionó porque la velocidad de lo que hacíamos pareciera que no dejaba tiempo a recuperarte tú mismo, a reconocerte tú mismo, porque la velocidad era muy grande. Los instantes se convertían en nada, desaparecían en segundos. Y ellos fueron capaces de, en esa cosa tremenda, a esa velocidad que no se podía agarrar ni con la memoria, ellos construyeron su memoria, construyeron su vida, hicieron sus cosas. Es increíble. Yo no sé si yo hubiera podido, si hubiera estado en la situación de ellos, hubiera podido agarrar algo. O quizás lo que hubiera hecho es correr para que no me lleve el torbellino. Pero ellos no. Ellos construyeron cosas increíbles. Si tuviera que decir algo de lo que siento y lo que creo que eso aportó, es que los problemas que planteo ahí siguen planteados, siguen vigentes. Que Imagen de Caracas no lo hubiera podido hacer si no hubiera habido tanta gente que colaboró, tanto en la actuación como en ayuda escénica o de sitio o de la cosa histórica. Tuvo Adriano González León. Ahí hay muchas cosas importantes que hubo ahí, por ejemplo, la música. El músico de Imagen de Caracas es un chileno que estaba aquí dirigiendo un proyecto de Inocente Palacio, musical, hacía música concreta, puro sonido. La banda sonora de Imagen de Caracas es puro sonido grabado. Era una cosa total, espectáculo total, donde, bueno, a un momento, primero están bailando, porque pusimos música rock, y de repente, con la música rock, se empiezan a ver imágenes de Francisco, ese es el primer nombre, que viene a tomar Caracas, con sus caballos y toda esa vaina, viene avanzando, viene la invasión a Caracas. El que actuaba ahí era el hijo de Catalá, que era muy buen mozman, que viene a caballo. Eso lo hemos filmado en el llano. En las pantallas lo ves que está viniendo desde el llano hacia ti, que estás de público, mientras que estos carajos están bailando. Y mientras que están bailando, se oye a Bolívar. Usamos una voz de un político copellano, que la voz era maravillosa. Y grita: ¡caraqueños! Ustedes que son soldados de la patria, no entreguen la patria. Y ellos estaban bailando, ellos están oyendo el discurso mientras que están bailando. Empezaron a bailar con la música, pero después entra el discurso, lo introduce al levantamiento en Caracas. Pero esa totalidad la tenía yo en chiquito en Katia, el que oye ópera, el que lee, el cine, la música, los carros, porque mi hermano tenía el taller mecánico dentro de la casa. Suponiendo que tú estás ahí comiendo y al lado, pegado a ti, que tú lo rozas, está un carro que él está acomodando, porque él montó su taller dentro de la casa. Entonces, todo eso junto. Para mí el problema es la simultaneidad y la totalidad. Sigue siendo un problema fundamental. De una unidad. Yo estoy haciendo una cosa, se llama Paisaje del Origen. No te voy a decir más nada, porque hasta con la galería tengo conflicto con eso, porque yo no he querido mostrar nada, por una razón, porque de repente cambio. Tú me dices muy bueno, me influye, y si me dices muy malo, me influye. Porque yo no estoy seguro. Yo quiero ir más allá de lo que he ido. Quiero romper ciertas cosas. Imagen de Caracas fue un resultado de todo lo que había hecho. Cuando cerraron Imagen de Caracas, yo pasé 5 años sin pintar. Jacobo,
¿Podrías hablarnos de esa experiencia cinematográfica, esa propuesta cinematográfica que desarrollaste durante los años 60 y que tú mismo la has definido como una suerte de laboratorio social y cinematográfico? Estamos hablando de cine urgente. Sí, fíjate, eso volvemos a lo mismo, pero que aquí se expresó. Yo usé el cine ahí como, bueno, hoy es más fácil con los instrumentos que tenemos hoy, pero acuérdate, uno grababa y tenía que ir al laboratorio y el laboratorio te entregaba el resultado 2 o 3 días después, entonces cuando tú veías el resultado. Entonces, pero yo que con ese instrumento, que era lo que yo quería hacer, seguirle la vida a un grupo de gente que podía discutir el proceso y aportar al proceso y que sus cambios pudieran vivirlo físicamente o también visualmente, pudieran vivir todo el proceso del hecho de vivir ahí donde está la cosa. Con un teléfono hoy, todas esas cosas se hace todo el tiempo y es posible. Yo quería que ellos vieran su propia vida desde afuera. Ellos fueran actores de su vida y público de su vida. Es decir, ellos, la cámara de 16 milímetros, los retrataba en su vida normal. Pero 3 días después ellos lo veían, sentados, se veían. Y entonces discutían y hablaban. Pero esa discusión también iba a ser grabada. Entonces ese proceso era un continuo entre vivirlo, verlo, opinar, grabarlo, vivirlo. Era un continuo que podía llevarlo a procesar y ampliar su conocimiento y poder descifrar la realidad y la no realidad, lo actuado y lo no actuado. Pero resulta que toda esa reflexión siempre la está haciendo a través de la película, que era lo que al final me hubiera gustado hacer, que de repente la reflexión quedara en el aire, no fuera ni grabada, ni actuada, ni nada. Estuviera ahí sin que ellos se dieran cuenta de que no había terminado, aunque parecía que había terminado. Es decir, el no grabarlos más era una nueva existencia. Jacobo, entiendo que Josefina Jordán y Pedro Laya fueron algunas de las personas que integraron junto contigo este grupo de cine urgente. Con Josefina Jordán hay la afirmación de los hechos que han sucedido en Caracas. Ella era documentalista, el documental, digamos, típico de ir grabando y fotografiando la realidad. Pero esto no es fotografiar la realidad. Esto era un experimento que se llama cine urgente, pero va más allá del cine. Él lo ha imaginado, que en un momento parece que es la realidad y sigue siendo imaginada. Y el que estuvo ahí sí fue Perucho. Pedro Laya, ¿no? Pedro Laya. Yo lo oí hablar una vez a él, pero claro, él no tenía totalmente las herramientas de lo que yo me estaba proponiendo. Pero me sorprendió que tenía más información de lo que yo creía, porque el experimento era una cosa que está en el aire y que puede cambiar, y por algunos momentos, tú sabes a lo que se parece, al papagayo. Tú haces el papagayo con un papelito que no pese, de seda, por lo menos lo que hacíamos nosotros muchachos, y las cruces, la armadura, que era de palma, creo que, pero la parte más liviana, y papel también liviano, transparente, y una cuerda, y el viento la levante. Pero un día, más arriba de nosotros en el aire, apareció otro papagayo que tenía en el rabo una hojilla. Estaba encima de mi papagayo. Él bajó y logró que su rabo agarrara mi papagayo. Como tenía esa hojilla cortante, cortó el hilo del papagayo mío, se levantó hacia arriba con el papagayo, pero el papagayo, cuando estaba lo más alto, se despegó
y voló ahí solo. Yo corrí para la otra calle, porque yo estaba en la calle Cuba y eso era en la Aguadilla, otra calle. Corrí para ver quién fue que me hizo eso. No había nadie. Eso que pasó ahí, solo lo vi yo, no lo vio nadie. Eso es lo que quería hacer para ellos. Y eso hace meses que conversé con 2 de ellos, que son morochos, y resulta que ese es un recuerdo del papá. Ellos no lo vieron y lo saben perfecto. Y lloraron. Ahora, eso que ha pasado, ¿dónde que ese es puro cine urgente? Pero no tiene testigo, no tiene huella, no tiene nada. En esta propuesta de cine urgente, Jacobo, ¿hasta qué punto iban tomados de la mano lo político, lo social y lo artístico? Lo político siempre está, aunque uno se lo quiera quitar de encima. Siempre está ahí metido. Pero como la explicación que te acabo de dar, no era el tema. Un día uno de ellos, que estaba viendo los videos a donde él aparece, pues esos videos después no los tenían. Él dice, ahí arriba de donde estamos hay un burgués, vive un burgués. Y yo digo, un burgués, es una vaina que pasa el agua de Tlaca por enfrente a donde estábamos. Entonces, una cosa totalmente, y que arriba ahí vivía un burgués. Yo quiero conocer el burgués, con cámara y todo. Subimos más alto del cerro y llegamos a la casa del burgués, que había que saltar porque tenía un canal de agua descompuesta. Y tú sabes qué era el burgués, un mayordomo del hotel, era mayordomo, y para ellos era un burgués. Claro, eso implicó que cuando tienen la proyección tienen que discutir qué es burgués. Y así se iban encadenando los temas, pero el propósito no era que tuvieran una conciencia política, nada, sino que tuvieran una conciencia de existir, de vivir, dónde es lo imaginario y dónde es lo real, dónde toca las cosas y dónde crees que las toca y no las estás tocando. Y eso es una cosa que me ha perseguido a mí de la infancia. Yo digo que yo soy pintor por el Ávila, porque ahí cerca no, entre mi casa y otra cosa, había un murito que nunca terminaron, no sé por qué. Y yo me sentaba ahí muchísimas veces en la tarde y veía caer el atardecer, veía cómo el Ávila cambiaba los colores. Llegó un momento, ya muchos años después, que yo me dije, coño, mi maestro pintor y de todo fue el Ávila. Yo descubrí con el Ávila que el Ávila frente a mi vida tenía más tiempo. Ha vivido muchísimo, mucho tiempo ha vivido. Fíjate, el Ávila que yo conocí ha cambiado algo, pero está ahí. 80 años, 90 años que yo lo conocí y está ahí. Pero Aquiles, que vivió mucho tiempo antes, también tuvo el Ávila. Y los anteriores y todo. El Ávila tiene presente y tiene al mismo tiempo un tiempo, yo lo llamaría infinito, pero puede ser discutido el término infinito para aplicárselo. Pero así lo siento. Es un tiempo más lento, más largo. No es el tiempo de nosotros. Un año de nosotros es un segundo del Ávila. Yo he hecho cosas en la política, pero yo nunca he sido un político. La política funciona en un tiempo real, en el sentido de que todo lo que soñaste nunca se lo hacen. Imaginan, planifican, pero la realidad siempre es otra cosa. Si uno quiere decir cosas más allá de eso, la vía no es la política. La política no es finita, no es infinito. Y en cada parte hay políticos que nacen, desaparecen y no son nada. Social, tampoco, si lo que yo he pretendido, lo que pretendo es social, pero yo no pretendía influir en su vida, ni en el proyecto de su vida, sino esa mezcla distante y eternidad. Es decir, nosotros muchas veces vivimos y no sabemos por qué vivimos, ni qué es vida. Uno aprende eso
con la gente que desaparece. Muchas veces las palabras que se le dan a un muerto llenan una cuartilla, 2 cuartillas y desapareció. Ahora, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Eso que no se puede agarrar. Por ejemplo, esos muchachos me conocen a mí a través de sus padres que están muertos. Y lo que hice yo con sus padres es una vaina totalmente efímera. Y ellos reconstruyen las cosas que los padres le han contado. Y no sé si ellos solo, todos. La casa que construyeron, que cuando estaba yo ahí no había sino una callecita, visto desde arriba, es un solo techo gigantesco. Y ahí ellos hacen espectáculos, porque todos los alrededores se vuelven las sillas, pues, donde están sentados la gente. Pero ellos están todos parados desde las ventanas de su casa y todo. Ven el acto ahí abajo. Jacobo, háblanos de tu película 22 de mayo. Esa es una locura. Yo no la he visto más. Yo algunas veces quiero atreverme a verla, pero no. Yo pegué ahí todo lo que me daba la gana. Me metía con todo el mundo. Nada de lo que está ahí, salvo una caminata, una cosa así muy pequeña, yo filmé. Yo agarré todo lo que conseguía. Es la incoherencia total. Me gustaría verla. Puede ser que sea interesante esa locura. Jacobo, y ahora ya para cerrar, me gustaría hacerte algunas preguntas de carácter más personal que sin duda alguna nos van a ayudar a conocerte mejor, a pesar de que son preguntas muy simples. La primera de ellas sería, si te vieras obligado a escoger un libro, un solo libro, ¿qué libro escogerías? El Aleph de Borges. ¿Qué película? Coño, Juana de Arco de Dreyer. Esa es una vaina arrechísima. Yo tuve suerte de verla con una música de fondo. Creo que es el Adagio de Albinoni. Coño, que es increíble. ¿Un director de cine, cuál escogerías? Coño, son muchos. Pondría Dreyer también. ¿Un cantante? Un cantante. Pedro Vargas. Como 40 y pico de años tenía cuando descubrí a Pedro Vargas. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido, Jacobo? Tom Paine. Y ese tipo escribió la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Aprendió a leer en Estados Unidos. Es un intelectual de esos arrechísimos. Él aportó mucho a los derechos del hombre. Un tipo, un genio. Y aprendió como a los 40 y pico de años. Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir, Jacobo, o por lo menos haberte pasado una temporada en ella. Principios de siglo en París. 1905, 1910, en París. Algo de lo que te arrepientas. Son miles de cosas que me arrepiento, pero yo creo que lo importante es reconocer y hacer el esfuerzo por cambiar. Y ahora sí, para cerrar, Jacobo, algo de lo que te sientas muy orgulloso. Lo más extraordinario que yo he vivido es que el sueño y la realidad se mezclaron todo el tiempo. Ha habido momentos en que yo no puedo determinar dónde es sueño, dónde es realidad. Bueno, Jacobo, de verdad que ha sido un encuentro y una conversación muy amena y muy ilustrativa en cuanto a esa faceta tuya profesional y creativa que te vincula directamente con nuestro cine. Igualmente, no quiero dejar de mencionar a Abraham Tovar, tu asistente personal, quien ha sido de extraordinaria importancia para concretar y coordinar este encuentro. Jacobo, Abraham, muchísimas gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.